Buenas tardes. Mi nombre es María Isabel Andrade Galíndez y esta es mi ponencia del curso Enfoques Curriculares. Primero quiero dar el concepto de enfoques curriculares, el cual es: enfoques curriculares es un cuerpo teórico que sustenta la forma en que se visualizarán los diferentes elementos del currículo y cómo se concebirá su interacción de acuerdo con el énfasis que se da en alguno de estos elementos. Recordemos que hay diferentes enfoques y modelos curriculares. Un modelo curricular es la representación gráfica y conceptual del proceso de planificación del currículum. Es la conceptualización teórica y gráfica. Entre los diferentes enfoques encontramos el enfoque academista, el enfoque tecnológico, el enfoque constructivista, el enfoque socioformativo. Por ejemplo, el enfoque academista da prioridad a métodos y técnicas tradicionales como la lectura, memorización, repetición. Por otro lado, el enfoque tecnológico busca mejores estrategias para implementar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Logra que el estudiante desarrolle sus habilidades, destrezas y conocimientos. Se emplean módulos, una enseñanza programada. También encontramos el enfoque constructivista o socioconstructivista, el cual es el proceso de enseñanza, es un proceso de enseñanza dinámico, participativo, interactivo, crítico, y se construye un currículo por competencias. El enfoque crítico va más allá de la teoría de la producción, busca cómo planificar una investigación y señala al sujeto en procesos sociales, políticos y económicos. El enfoque humanista se desarrolla dependiendo la personalidad de cada uno. También tenemos el enfoque socioformativo que busca fortalecer el proyecto de vida, desarrollar emprendimientos, fortalecer competencias y busca un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo. Y también existen los enfoques dialécticos, psicologistas y funcionalistas, entre otros. Bien, después de esos conceptos voy a hablar sobre mi posición personal y profesional frente a los enfoques curriculares, la experiencia que obtuve en la observación en la institución educativa. Debemos tener en cuenta que cada enfoque nos enseña a continuar, modificar o incluso cambiar ese enfoque. Los autores tienen diferentes conceptos porque han tenido puntos de vista propios y a la final eso es a lo que nos invitan, a analizar, a reflexionar o a evaluar nuestros procesos de enseñanza. Como docente en formación, es importante tener en cuenta todos los enfoques curriculares para crecer. Pero también es importante generar enfoques propios, frutos propios. Por ejemplo, al observar diferentes clases, se puede analizar que cada docente tiene un proceso de enseñanza distinto. Lastimosamente hay quienes aún continúan con procesos tradicionales en los cuales se ha demostrado que no lleva a ningún resultado positivo en los estudiantes, pero muchos docentes continúan con el mismo proceso año tras año. Me inclino mucho por los enfoques curriculares que inviten a la reflexión y análisis. Me gusta la participación de los estudiantes. Es bueno encontrar un docente que motive a sus alumnos a pensar, que les motive a avanzar. Los estudiantes están cansados de ir a una escuela que continúa igual desde hace más de 20 años, con las mismas enseñanzas, con la misma metodología. Muchos estudiantes incluso abandonan sus estudios porque no reciben ningún tipo de motivación. Un docente debe primero amar su profesión. Si se ama lo que se hace, se hará bien, no solo por un sueldo, sino por una pasión. Los docentes deben seguir modelos correctos, porque aún los estudiantes deben seguir a sus docentes como modelo. Es por eso que un docente debe ser integral, que cuando el estudiante lo vea quiera ser como él porque inspira. Sé que los enfoques curriculares constituyen un énfasis que adopta un colegio, una institución, y son enfoques que debemos analizar para conocer si realmente favorecen a nuestros alumnos. Por eso es bueno conocer los enfoques curriculares porque orientan los planteamientos curriculares donde se concretan acciones específicas del diseño curricular
tales como la elaboración de planes y programas de estudio. Y esto nos ayuda a nosotros como docentes a conocer las intenciones y expectativas de la clase. Los enfoques también se ayudan el uno al otro. Por ejemplo, el enfoque descriptivo apoya el enfoque curricular. ¿Por qué? Porque nos guía a lo que realmente debemos hacer, a la práctica. Nos lleva a la toma de decisiones correctas. Porque es importante recordar que la teoría es muy buena, pero que no tiene ninguna importancia si no la llevamos a la práctica, a la experimentación. Y está demostrado que aprendemos gracias a nuestras experiencias propias, tanto externas como internas. Por eso es muy importante implementar práctica en nuestra aula de clase. Y eso lo noté en mis prácticas, la interacción entre docente-estudiante. Eso enriquece no solo al estudiante, sino también al docente, por supuesto. Si enseñamos a los estudiantes a tener un pensamiento propio, un carácter frente a cualquier tipo de temas, podremos generar incluso muchos más enfoques. Porque al final los enfoques curriculares son un conjunto de creencias de personas que se tomaron la tarea de analizar las formas de enseñanza. Y al analizar, hicieron cambios que hoy en día nos favorecen a nosotros. Bien, como docente debemos dar sentido a las cosas. Si los enfoques sirven para dar una visión a una mejor enseñanza, debemos tomar esos ejemplos y buscar mejorarlos cada día. No olvidemos que debemos ser personas integrales, que debemos reforzar los valores, las actitudes y las prioridades como el respeto, el valor del uno por el otro. Aún hay que reforzar mucho, hay que abolir muchos métodos de enseñanza y como lo vimos en diferentes etapas del curso, debemos recordar y analizar diferentes preguntas como ¿para qué enseñar lo que se enseña? ¿Cuál es el sentido y finalidad? ¿Cuándo enseñar qué? ¿Qué se debe enseñar? ¿Realmente debe existir un orden u organización? ¿Por qué? O otra pregunta podría ser, ¿cómo enseñar? ¿Cómo evaluar lo que se enseña? ¿Para qué evaluar? Es importante la relación que se establece entre el contexto docente-estudiante, porque todos los días tenemos que hacer un autoanálisis. Personalmente, me evalúo todos los días, con muchas interrogantes. Y una de las más fuertes es, ¿cómo impactar la vida de mis futuros estudiantes? Me refiero a cuando sea un docente puede dejar una huella en mis estudiantes, tanto académica como personal, que realmente llegue a inspirarlos. Pero ¿cómo lograr eso? Creo que primordialmente continuando con mi proceso de aprendizaje, buscando cada día aprender más, para el día que me corresponda a un salón de clase pueda influenciar de muchas formas, pero todas positivas. Si nos realizamos este tipo de preguntas continuamente, nos daremos cuenta que siempre vamos a modificar nuestros pensamientos, pero todos con beneficios propios y grupales que podremos aplicar en nuestros estudiantes. También quiero recordar los puntos claves de un diseño curricular, entre los cuales encontramos un proceso valorativo, la enseñanza, la evaluación, la secuencia valorativa, los recursos didácticos. Para esto es importante tener las características de la institución donde se desarrolla la clase. Por ejemplo, estamos en la era de la tecnología, del Internet, pero si encontramos una institución que no cuenta con Internet, ¿qué podríamos aplicar? O simplemente por no tener Internet, entonces nos basamos en una fotocopia. Un docente tiene en cuenta que la evaluación no califica a un estudiante completamente. Me inclino más por el proceso de aprendizaje del estudiante, por su esfuerzo, porque recordemos que todos tenemos diferentes formas de aprendizaje.
Por eso existen diferentes estilos de aprendizaje, como la educación inclusiva. Como docente debemos buscar la implementación de espacios, estrategias, recursos didácticos acordes a las necesidades de los estudiantes. Somos constructores de escenarios educativos. Podemos brindar una opción favorable, extra clase, todo en beneficio de los estudiantes. Por ejemplo, el autor Cebrián define los recursos didácticos como todos los objetos, equipos y aparatos tecnológicos, espacios y lugares de interés cultural o programas itinerarios medioambientales, materiales educativos que en unos casos utilizan diferentes formas de representación simbólica y en otros son referentes directos, de la realidad, estando siempre sujetos al análisis de los conceptos propios o didácticos o introducidos en un programa de enseñanza, favorecen la reconstrucción del conocimiento y de los significados culturales del currículum. La educación provee un conjunto de herramientas que podemos implementar. Lo vi en mi proceso de práctica. Todos tenemos diferentes formas de enseñanza, porque todos somos diferentes, pero si de alguna manera aplicamos a nuestra enseñanza todas esas herramientas, nuestras enseñanzas da frutos y es bien aceptado. Debemos trabajar por eso. No debemos ser copia, debemos ser originales, buscando un beneficio colectivo que ayude a mejorar la calidad de vida de nuestro municipio, de nuestro país y, ¿por qué no?, del mundo entero. Con cambios pequeños, comprometidos con nuestra profesión, podremos lograr cambios que nunca creeríamos lograr. Los recursos que me brindó el curso de enfoques curriculares son amplios y valiosos, de los cuales aprendemos y reforzamos nuestro proceso educativo, que nos ayudan hoy y nos ayudarán el día que estemos frente a una clase. Tendremos las herramientas oportunas para lograr en nuestros estudiantes un aprendizaje asertivo. Vamos a dejar una huella positiva. Muchas gracias.